Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero para ello es necesario siempre recordar que hemos estado aprendiendo ya hasta este momento, ¿no? Hemos visto que en el capítulo 1, básicamente, la exhortación ha sido en que Timoteo sea consciente, ¿no? De que de alguna manera persevere en la sana doctrina, ¿no? Y que esto enseña a la iglesia, ya que para aquel entonces a la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, se habían introducido ciertos personajes que estaban enseñando una doctrina diferente, ¿no? Entonces, Pablo está exhortando a su hijo en la fe a que enseñe y persevere en la sana doctrina, ¿no? De que esto es lo que él tiene que defender y enseñar en la iglesia, ¿no? En el capítulo 2 y capítulo 3 vemos instrucciones netamente para la iglesia. Eh, Básicamente en el capítulo 2 vemos que le exhorta, ¿no? A que la iglesia ore en todo lugar y que oren por todos los hombres, sobre todo para que ellos conozcan de Cristo, ¿no? Esa era la petición de Pablo, y también mandó a callar a unos cuantos que de pronto estaban enseñando o estaban propagando estas falsas doctrinas, ¿no? Y dentro de eso unos cuantos estaban mujeres involucradas en eso, ¿no? Entonces ahí es en ese contexto en el que le dice que las mujeres callen en la iglesia, ¿no? Y en el capítulo 3 vimos básicamente los requisitos que deben de cumplir los que se encuentran en el liderazgo o en el ministerio, ¿no? Ya sea obispos o diáconos, ¿no? Y veíamos que los requisitos para ambos grupos básicamente eran los mismos, que en realidad son requisitos para todo cristiano, ¿no? Que todo cristiano debe buscar cumplirlos en el Señor, ¿no? Y el capítulo 3 terminaba hablando un poco sobre el misterio de la piedad, ¿no? Que no era otra cosa más que comprender la obra de misericordia que hizo Dios. Siendo Dios, vino a ser hombre y se entregó por cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente eso nos muestra el gran misterio de la piedad, que es necesario que todo siervo, todo líder, todo pastor, todo creyente tenga claro eso, ¿no? El gran misterio de la piedad, que básicamente es recordar la obra preciosa de Cristo, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre por ti y por mí, ¿no? Cuando entendemos eso, entonces vamos a comprender muchas de las instrucciones que está dando Pablo a Timoteo, ¿no? Y no lo vamos a ver como algo pesado, que decir, todo eso tengo que cumplir, sino muy por lo contrario, ¿no? No vamos a decir, ¿por qué tengo yo que defender o perseverar en la sana doctrina y hacerle frente a la falsa enseñanza, todo lo demás? No se nos va a hacer pesado porque vamos a entender que ciertamente Cristo lo es todo, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre por ti y por mí. Básicamente ese es el gran misterio de la piedad. Que todo siervo, todo cristiano lo debe tener ahí permanente, latente, ¿no? Y de eso ha hablado. Y ahora en el capítulo 4 nuevamente va a hablar sobre las falsas doctrinas en los postreros tiempos, ¿no? Entonces, hoy estamos dentro de esos postreros tiempos, ¿no? Entonces, también no es el tiempo de los postres, por si acaso. Los postreros tiempos significa los últimos tiempos. La pregunta va a ser cuándo comenzó estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, porque para los tiempos de Pablo ya estaban en los postreros tiempos, pero han pasado más de 1900 años y déjame decirte que seguimos en esos postreros tiempos, ¿no? Esos postreros tiempos no es 2, 3 años, ¿no? Esos postreros tiempos, vamos a verlo de que básicamente abarca desde que el Señor Jesucristo resucitó y comenzó la iglesia, vino la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia. Desde ese entonces ha existido oposición y en los posteriores tiempos se va a caracterizar lógicamente por una gran cosecha de creyentes, pero también hoy vamos a ver, se va a caracterizar por un tiempo de apostasía donde muchos van a renegar o abandonar el verdadero cristianismo, ¿no? Entonces, los posteriores tiempos comenzó con la resurrección de Cristo, eh, fundando su iglesia, pero aún continúa. ¿Cuándo culminará? Cuando el Señor vuelva por segunda vez a gobernar, ¿no? Entonces se acabarán esos postreros tiempos y entraremos al tiempo del Señor, ¿no? Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, algunos lo llaman el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, pero también es conocido como los postreros tiempos. Que cada vez se intensifica más estas características de apostasía, es cierto, pero ha habido desde los tiempos de Pablo. Pablo estaba viviendo los posteriores tiempos y esos posteriores tiempos los seguimos viviendo.
Entonces, hoy vamos a ver esas malas características de estos postreros tiempos, ¿correcto? Entonces, vamos a leerlo juntos, verso 1, mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente, y es interesante, nuevamente, Pablo, qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que debemos entender algo? Que cuando las cartas pastorales o como cualquier otro libro de la Biblia fueron escritos, no existían los capítulos, los versículos y todo eso lo demás. O sea, era un solo escrito, ¿no? Una sola carta en todo caso. El primera de Timoteo es una sola carta, la primera carta de Pablo a Timoteo. Ya por cuestión de orden, de estudio, los entendidos de las escrituras, luego más adelante los han dividido en capítulos y en versículos para poder ubicarnos, ¿no? Pero esta es una sola carta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo ha dicho versículos anteriores a esto, ¿no? Ha hablado del gran misterio de la piedad, ¿no? De eso hemos visto la semana pasada, 3 versículos, 14, 15, 16, el gran misterio de la piedad, y básicamente hemos visto que el personaje de ese gran misterio de la piedad es Jesucristo, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre, justificado en espíritu, visto por ángeles, predicado a los gentiles, y terminó diciendo, mira, lo voy a buscar, dice, recibido arriba en gloria, ¿no? Termina con la exaltación de Cristo y con el lugar que Cristo ahora está ocupando allá a la diestra de Dios Padre, y termina diciendo una gran verdad, una gran realidad que trae esperanza a la iglesia, al creyente. Pero ahora dice, pero, ese pero, como que nos devuelve también a una realidad terrenal. Nos ha hablado quién es Cristo, qué es lo que ha hecho Cristo y dónde está Cristo. Pero ahora nos está devolviendo también a una realidad, a la realidad de Timoteo y a nuestra realidad hoy en día también. Y Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo se lo dijo? No sabemos. Pero Pablo está apelando que esto le ha dicho el Espíritu Santo, porque ves tú ahí la palabra espíritu con E mayúscula, ¿no es cierto? Dice, no era una corazonada de Pablo, no era el espíritu de Pablo, sino dice el Espíritu Santo dice claramente. Pablo lo entendió así, y lo que va a decir Pablo aquí es algo que el Espíritu Santo mismo, no sé si en el momento en que él estaba escribiendo, o en qué momento fue, pero él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces Pablo dice, el Espíritu le ha mostrado a Pablo, si el Espíritu le ha mostrado, esto es una realidad, o sea, esto es real, es ciertamente esto iba a suceder, está sucediendo. ¿Qué es lo que el Espíritu le ha mostrado? Que en los postreros tiempos, que ya te dije, que comienza desde que Jesucristo resucitó y continuamos en esos postreros tiempos, ya van casi 2000 años, ¿no? O 1950 años quizás, iba a suceder algunas cosas. ¿Qué es lo que iba a suceder? Algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pues vemos que iba a existir, o según este relato, vemos 3 peligros en estos postreros tiempos. Uno, que algunos iban a apostatar, el peligro de la apostasía se conoce. Otro, el peligro del engaño, ¿no? Escuchando espíritus engañadores. Y tercero, el peligro de las falsas doctrinas. 3 cosas que Pablo está marcando ahí, que el Espíritu le ha revelado, que marcarían o de alguna manera iba a ser característico de los posteriores tiempos. La pregunta es, ¿eso ha dejado de ser así? No. En los tiempos de Timoteo esto estaba ocurriendo y hoy en día también ocurre. Muchos han apostatado de la fe. Ahora tú dirías, pero ¿qué es apostatar, pastor? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por apostatar? ¿Cómo se come? La palabra apostatar básicamente es abandonar, renegar, desechar, rechazar. ¿Y qué es lo que iban a rechazar? La fe. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo eso, que algunos van a rechazar la fe, van a abandonar la fe. Pero cuando dice aquí la fe, a veces nosotros podemos decir,
pero yo ya creí, o cómo es eso, ¿no? Sino que debemos entender por qué viene la fe, según Romanos 10, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y decíamos que no es en el mero hecho de oír la palabra de Dios de manera audible o lo que está escrito, ya lo oí por radio, ya no. No, la fe viene cuando realmente he escuchado la voz de Dios en el momento en el que he sido expuesto a su palabra. Realmente he visto a Cristo, la obra de Cristo en la escritura o en lo que he logrado leer o se me ha enseñado y he visto realmente la doctrina básica, el misterio de la piedad. Cuando me he acercado a la palabra, cuando me he sumergido en la palabra, o cuando la palabra ha tocado mi corazón, he logrado percibir realmente que todo trata de quién, de Cristo, de la obra preciosa de Cristo. Y he visto la persona de Cristo, el Hijo de Dios, básicamente, más allá de las historias que pueda narrar la Biblia, parábolas, historias en el Antiguo Testamento, sacrificios, leyes, todo eso, en medio de esa exposición a esa palabra, he visto a Cristo. He visto el gran amor de Dios hacia mi vida y cómo es que Él se hizo hombre para salvarme. Y básicamente eso es lo que trae fe. Cuando yo creo en esa verdad, cuando yo creo y digo, ciertamente necesito al Mesías. Eso es lo que causa la palabra. Entonces, no es el mero hecho de haber dicho, yo ya escuché la palabra, por lo tanto, ya tengo fe. No, no, no. Porque muchos lo han escuchado de manera física, pero hasta el momento no tienen fe. Y eso sucedió también en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos escuchaban la voz de Dios, pero muchos de ellos se quedaron ahí en el desierto y murieron en el desierto. Y dice, su escuchar, su oír no fue acompañada de fe. Entonces, cuando entendemos que apostatar de la fe, al cual se está refiriendo Pablo aquí, no solamente decir, ya no creo, sino apostatar de fe es decir, ya no creo en qué. No es el hecho de decir, yo no creo que el arca de Noé haya existido. No se está refiriendo a eso. O decir, yo no creo que de pronto haya habido un David que derrotó a Goliat. No se está refiriendo a eso. Sino lo que se está refiriendo es abandonar o rechazar las enseñanzas esenciales del cristianismo, que es el gran misterio de la piedad. Es rechazar la única vía de salvación que Dios ha dado a la humanidad. Es decir, literalmente es rechazar a Cristo. Es literalmente decir, no creo que sea mediante el sacrificio de Cristo. Y renegar ante esa verdad y abandonar esa verdad y querer buscar mi justificación o mi salvación bajo cualquier otro medio menos en la persona de Cristo. Entonces, apostatar de la fe no es el hecho de pecar nada más, o decir me equivoqué, o decir ya no voy a la iglesia, o decir pastor mentiroso. No. El hecho de apostatar la fe involucra abiertamente decir Cristo no es suficiente. Yo me puedo ganar mi propia justificación. A eso se está refiriendo. Entonces, no solo decir ya no creo, sino involucra algo mucho más allá de abandonar la enseñanza básica, esencial del cristianismo, que es, ¿qué cosa? Dios hecho hombre para justificarnos, porque soy pecador. Es creer que yo no soy pecador y no necesito de Cristo. O es creer que yo puedo hacer algo más para poder ser salvo fuera de la persona de Cristo. Básicamente es. Entonces, cuando dice algunos abandonarán o apostatarán de la fe, esta palabra la fe se está refiriendo a esta serie de verdades fundamentales en torno a la persona de Cristo. No sé si tienen ahí su Biblia, puedes marcar Timoteo y puedes buscar ahí en tu Biblia Hechos 6:7. Patricia, si me puedes apoyar con Hechos 6:7. Keila, si me puedes apoyar con Hechos 14:22, por ejemplo. ¿Ya? Y Alexander, si me puedes apoyar con Colosenses 1:23. Y hermana Luz, si me puede apoyar con 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo 1:19. Y Gisela me puede apoyar en todo caso con Judas 1:3. Judas 1:3. ¿Ya? Vamos a leer y vamos a ver, encontrar ahí la palabra fe muy relacionada justamente a la enseñanza básica en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la salvación.
Entonces, no es una fe decir yo no creo en el arca, no es, no. Apostatar de la fe es desechar a Cristo mismo. Entonces, 6:7, ¿quién lo tiene? Patricia, ¿no? Si podrías leerlo fuerte, quizás. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe, ¿no? Entonces, eso es interesante que en el contexto en el que está narrando Hechos 6, muchos judíos que eran sacerdotes se comenzaron a convertir al cristianismo y comenzaron a creer en esta enseñanza básica que enseñaban los apóstoles. ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles en los tiempos de Hechos 6? Mostraban la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y por eso eran perseguidos, por eso habían sido encarcelados, por eso Pedro en el capítulo, digo, Esteban en el capítulo 7 va a ser apedreado, ¿no? Y cuando dicen obedecían a la fe, significa que creían en la enseñanza esencial del cristianismo, que es que la persona de Cristo, sacrificio de Cristo. Cristo es Dios, Cristo murió y resucitó. Entonces, cuando dice obedecían a la fe, es de que ellos abrazaban esa verdad. Todo lo contrario a lo que ahora estamos viendo, ¿no? Que es apostatar, ¿no? Abandonar esa verdad. Pero en ese momento en el que lo ha leído, en ese contexto que ha leído Patricia, es que ellos abrazaban esta verdad en torno a la persona de Cristo. En el 14:22, Keila, ¿lo tendrás? Sí. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, ¿no? Que permaneciesen en qué? En la fe, ¿no? Y permanecer en la fe es permanecer en esta verdad. Venían y había desánimo definitivamente, y ese es en el contexto donde Pablo de pronto había sido apedreado después de haber mostrado a Cristo en su predicación, de haber mostrado a la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, quisieron endiosarlo y todo lo demás. Pablo va a ser incluso apedreado y luego Pablo va a confirmar los ánimos a la iglesia que permanezcan en la fe. Pero permanezcan en la fe ¿en qué? En las verdades esenciales del cristianismo, que muestra la persona y la obra de Cristo. Básicamente ellos confirmaban o animaban diciendo, sigue creyendo en Jesucristo, sigue creyendo que Él es el Hijo de Dios, sigue creyendo que Él entregó su vida por ti. Entonces, vemos que cuando dice la fe, no involucra un simple creer, sino un creer redentor, que radica en la persona de Cristo. De esas cosas ahora, en los postreros tiempos, dice Pablo, iban a apostatar. De eso, básicamente. No es de cualquier otra cosa. El Colosenses 1:23, no sé si lo tiene alguien, le pedí a Alex, creo. Sí, 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando dice Pablo, yo fui hecho ministro, es cuyo mensaje él, como ministro del Señor, esta palabra ministro lleva una connotación de mensajero, del cual yo fui hecho mensajero. Y los que hemos estudiado el libro de Hechos nuevamente, ¿cuál fue el mensaje de Pablo? ¿Habrá sido antijudío? ¿Habrá hablado sobre normas morales? No, no. El mensaje es eso, en lo que él está pidiendo que estén fundados. ¿En qué? En la fe, ¿no? En el Evangelio, que es que la persona de Cristo, la obra de Cristo, ¿no? Y está exhortando a los colosenses a que se mantengan firmes en eso. O sea, no le está diciendo, oye, ¿saben qué? No sé, ¿no? Por favor, circuncídense, por favor, hagan esto, ¿no? Está hablando que se mantengan firmes en esa verdad. ¿Ven? Primero de Timoteo, capítulo 1:19, también, hermana de Luz, ¿no? Podría dar lectura, por favor. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí está, ¿no? Algunos dicen naufragaron en cuanto a la fe. Básicamente lo que Pablo está diciendo, porque en ese contexto habló de
una doctrina diferente, ¿no? Entonces, naufragaron en cuanto a la fe significa justamente que abandonaron la enseñanza esencial del cristianismo, que es que dejaron de lado a Cristo como nuestro redentor, como el que nos justifica. Nuevamente, entonces vemos, todo está en torno, cuando dice apostatar de la fe, es básicamente haber naufragado en esta enseñanza esencial del cristianismo. Luego vamos a ver que hoy en día ocurre eso. En los tiempos de Timoteo estaba ocurriendo eso. Cristo ya no era suficiente. Estaban buscando otras maneras para pretender ser justificados ante los ojos de Dios. Y eso se lo conoce religiosidad. Estaban buscando otras formas de ser aceptos a los ojos de Dios, poniendo yugo, poniendo leyes humanas o distorsionadas por encima de la congregación. ¿Ocurre hoy? Ocurre. Ya sea para volvernos legalistas o para volvernos liberales, ¿no? En el sentido de decir, de esta manera también podemos agradar a Dios. No hay manera de ser aceptos a los ojos de Dios si no es en la persona de Cristo, ¿correcto? Y por último, Judas 1:3, Gisela, ¿no? Sí. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Por la fe que ha sido una vez dada por los santos. ¿Cómo ha venido esa fe a la iglesia, a los santos, al cual se está refiriendo el autor Judas? Ha venido justamente mediante la predicación de quién? De la persona y de la obra de Cristo, porque eso es lo que produce fe. El oír y el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios me tiene que mostrar a quién? A Cristo. Ese hecho de ver a Cristo, escuchar a Cristo en la palabra de Dios, eso produce fe. Y ahora Judas está exhortando a que contiendan ardientemente, dice, ¿no? Que luchen la buena batalla y que se aferren a esa verdad, ¿no? Entonces, que ha sido dada a los santos. Y si continúas leyendo todo el libro de Judas, exhorta en torno a eso, ¿no? Entonces, en diferentes pasajes de la Biblia estamos viendo de que constantemente se exhortaba, en su mayoría hemos visto las exhortaciones de Pablo, a que se mantengan firmes en ¿qué? En la fe. Pero hemos dicho, yo no me puedo mantener firme en la fe dejando de lado la enseñanza esencial del cristianismo, que es Cristo mismo como el Hijo de Dios y como nuestro Redentor, como el sacrificio en la cruz. Entonces, si yo dejo de lado eso y digo que tengo fe, estoy teniendo fe en cualquier otra cosa, menos va a ser una fe redentora. O sea, yo digo, yo sí creo en la Biblia, en esto, y el arca de Noé y todo lo demás, tengo toda la información, pero la enseñanza esencial, digo, pero no creo que no solamente sea en Cristo, como hoy en día, ¿no? Ocurre, nosotros también leemos la Biblia, pero tienes que guardar el día sábado para ser salvo. What? Nosotros también leemos la Biblia y lo tenemos todavía con filo dorado allí en nuestro altar, pero también creemos en los santos. ¿Te das cuenta? O sea, dicen creer en todo lo que le dice la Biblia y eso es muy genérico. Lo que genera fe es creer en la persona y obra de Cristo. Esa es la fe redentora. No decir en el simple hecho a la ligera de que yo también creo en la Biblia. Pero ¿qué parte de la Biblia crees? Lo ideal es creer toda la escritura que es inspirada por Dios, pero toda esa escritura me muestra a la persona y la obra de Cristo. Cuando yo estoy convencido de eso, eso es aferrarme y estar firme en la fe. Amén. Y básicamente entonces, volviendo a Timoteo, cuando dice que algunos apostatarán de la fe, es que justamente van a abandonar esta enseñanza esencial, básica, que caracteriza a todo creyente. Van a abrazar otras partes de la Biblia, pero la enseñanza básica y esencial la van a desechar. Entonces a esto se va a convertir en un evangelio diferente o en un evangelio aguado, adulterado. Ya perdió sentido. ¿Me va a entender? Eso iba a ocurrir en los posteriores tiempos y hoy en día ocurre.
Hoy en día ya no es garantía de pronto ver físicamente una Biblia o una cruz como dibujo en un local de iglesia. No necesariamente. Hay una secta que hoy en día se ha puesto por nombre, ¿no? Dice la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. Suena bonito, ¿no? O sea, la iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días. Dicen que es de Jesucristo. La pregunta es, ¿realmente son de Jesucristo? Dices, también tenemos Biblia, pero también tenemos un libro del Mormón, ¿no? La pregunta es que cuando escuchas la enseñanza, ¿te lleva a Cristo? ¿O la enseñanza básica y esencial lo han desechado y lo han dejado de lado? Te aparece otra secta y dice, nosotros también creemos en Dios, pero en Dios Padre. Pero la pregunta es, ¿creen en la persona de Cristo, en la divinidad de Cristo y en la justificación solamente en Cristo, en su obra preciosa? No. Otra secta, los adventistas. Nosotros también creemos en Dios. La pregunta es, ¿cómo tienen a Cristo ellos? ¿O están reemplazando con algo más? Con Elena de White y sus profecías. Entonces, te das cuenta, o sea, apostatar de la fe no, básicamente es dejar de lado a Cristo y creer en cualquier otra cosa. Es como que voy al cumpleaños, no saludo al cumpleañero, saludo a medio mundo, pero al cumpleañero no. Y digo, no, yo estoy en el cumpleaños, claro que está así, pero he ido a comer, ¿no? Y a saludar a cualquier otro, pero no al cumpleañero. Algo así, ¿no? O sea, digo tener la Biblia, digo ser cristiano, digo creer en Dios, pero lo fundamental que es Cristo lo he dejado de lado. Entonces, Pablo está hablando de eso, y eso es lo que ha exhortado en sus distintas cartas a que se mantengan firmes en la fe, en la enseñanza básica que genera fe, que es Cristo mismo, en toda aquella enseñanza que demuestra la persona de Cristo. Entonces, pero Pablo está diciendo aquí en el Espíritu que algunos apostatarán, renegarán, abandonarán, desecharán de la fe, dice. O sea, dejarán todo esto de lado. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Timoteo, allá en Éfeso. ¿Cómo es que lo iban a desechar? Dice, escuchando que a espíritus engañadores. Escuchando, simplemente siendo engañados, ¿no? O sea, escuchando a espíritus engañadores. Ahora uno dice, pero literalmente escucharían espíritus. No. Si vamos a otro pasaje de la Biblia, dice que el enemigo se viste como ángel de luz. Pueden ser enseñanzas que parecen, aparentemente son cristianas, ¿no? Y en sus formas y todo, uno podría ser engañado y decir, oye, pero parece cristiano, ¿no? O sea, mucha gente hoy, por ejemplo, ¿no? Hablemos un poquito del catolicismo. Va a la iglesia pensando que son cristianos, ¿no es cierto? Porque hay una cruz como símbolo, dicen creer en Cristo, pero, pero en el fondo, escuchas la predicación o escuchas el mensaje, está totalmente alejado de la enseñanza básica del cristianismo, ¿no? Te predican cualquier otra cosa menos a Cristo. O si te predican a Cristo, lo predican porque, en fin, así superficialmente. Eso es ser engañado. Y este ejemplo quizás ya está bien muy usado, pero si yo quiero pasar un billete falso de 100 soles, no te voy a dar uno de 10, ¿no es cierto? Voy a crear uno que se parezca al de 100. ¿Me dejo entender? Parece, pero no es, ¿no? Porque de lo contrario es bien difícil engañar, ¿no? Entonces, eh, escuchando espíritus engañadores, básicamente estos espíritus definitivamente son como su padre, ¿no? A quien le pertenece, ¿no? Y su padre dice es el padre de toda mentira. Entonces, definitivamente estos espíritus se visten como ángel de luz, ¿no? Y van a influenciar sobre la humanidad hoy en día, ¿no? Y Pablo está advirtiendo de todo esto a Timoteo, le está diciendo, muchos o algunos van a apostatar de la fe, ¿por qué? Porque van a prestar oídos ¿a quién? A espíritus engañadores. En algún momento quizás a alguien, a más de una persona cuando dejó de congregar, ya sea por viaje, distancia, enfermedad, he tenido que hacer una llamada o escribirle, decirle, oye, ¿por qué ya no te congregas? ¿Por qué ya no vas? ¿Cómo vas? ¿No? Y he escuchado, ¿no? No, yo estoy escuchando ahí por YouTube, escucho mis mensajes, me dice.
Y cuando ya uno pone un poquito más, quiere ser un poco más específico, ¿y qué escuchas, no? O sea, no, ahí hay uno que otro, pero ¿qué predicador, no? O sea, no, el que salga, ¿no? Y de pronto te terminan soltando el nombre, ¿no? Y de pronto dices, oye, ten cuidado, ¿no? Porque ¿a quién escuchas en YouTube? O sea, no es suficiente decir, sí, yo te escucho, ¿no? Por el hecho que diga que es cristiano y lo escucho, o por el hecho que es famoso, o por el hecho que tenga un mensaje que quizás hoy en día hacen recortes, ¿no? De una prédica y en parte la prédica menciona a Cristo y dice, parece cristiano, pero mira todo el mensaje, pues, si realmente es de Cristo. O ciertas partes parecieran que ser de cristiano, es cierto, pero en cuanto a doctrina básica está muy alejado del Señor. Entonces, mucha gente de esa manera hoy en día está siendo engañada. O sea, y debemos ser conscientes de eso, ¿no? Y sucedía en los tiempos de Timoteo, sucedía en los tiempos de Timoteo. Hoy en día sucede, hoy en día sucede. ¿Cómo contrarrestamos esto? Lo hemos dicho innumerables veces, siendo como los cristianos de Berea, ¿no? Siendo solícitos a la palabra y corroborando con la palabra misma todo lo que de pronto se nos enseña, ¿no? O sea, pero eso habla de ser intencionales. Para eso requiere tiempo, requiere dedicación, ¿no? No conformarme con lo que el pastor predicó el día domingo, sino que el pastor simplemente Dios lo ha usado para darme ciertos pincelazos, pero yo ahora llego a casa y durante la semana sigo rumiando o meditando lo que de pronto el Señor me ha mostrado a través de la enseñanza o la predicación, ¿no? Entonces, y ahí puedo ir realmente descubriendo que si lo que se me está enseñando es bíblico o no es bíblico. Pero eso también requiere compromiso, perseverancia. Entonces, cuando decimos perseveraban en la palabra, no es el simple hecho de que la escuchaban, es el hecho de que escudriñaban, buscaban. Lamentablemente hoy en día vivimos tiempos y el tiempo de la apostasía o de los posteriores tiempos se está marcando más por el engaño, ¿sí? No, se está marcando cada vez más por el engaño. Muchos dicen ser cristianos y no lo son, ¿no? Entonces tengamos cuidado de eso. Esos posteriores tiempos sigue vigente, a no ser que el Señor ya haya venido, y no nos consta, el Señor va a venir. Cuando el Señor venga a gobernar, se acabó los tiempos postreros, por tanto, no habrá más engaño, porque ya estará Él con toda su verdad gobernando esta tierra, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con los postreros tiempos, ¿no? Entonces dice, ¿qué más lo que iba a ocurrir? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de qué? De demonios, ¿no? Entonces, es interesante cuando dice doctrina de demonios porque nos podría llevar a pensar, doctrina de demonios, satanismo, ¿no? Y pensar que de esa manera va a venir la enseñanza, ¿no? Entonces, como que yo no es que de pronto esté escuchando mensajes satánicos, ¿no? Y a veces cuando uno dice doctrina de demonios, nos podría llevar a pensar de que los predicadores de esta doctrina visten de negro y con tatuajes y todo eso, ¿no? No se está refiriendo a eso, ¿no? No es a enseñanzas que tienen su origen en Satanás. ¿Se puede entender? O sea, no es que doctrina de demonios va a venir un demonio a enseñarte o la persona que te enseñe va a tener una apariencia así toda fea, ¿no? Porque así rápidamente lo detectamos y decimos esto no es de Dios, ¿no es cierto? Y cerramos puertas, ¿no? Pero nuevamente el enemigo se viste como ángel de luz. Está hablando de la enseñanza, del origen de la enseñanza. Pero lamentablemente a veces vemos las formas, ¿no? Como viste de eterno, sí es de Dios. Y si viste de negro, no es del diablo. Ten cuidado, no. Y lamentablemente el ser humano, hoy en día, el, el, el creyente incluso no piensa que califica de esa manera. Lo que está hablando es del origen de esa enseñanza, ¿correcto? Que son hombres engañadores, ¿no? Y en 2 Timoteo va a volver a exhortar en cuanto a esto Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:13, mira lo que le dice, anótalo, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Primero, estas personas para ahora engañar es porque también han sido engañadas. Por eso que tú ves tanta convicción en estos predicadores. O sea, también han sido engañados, pero han sido engañados por el mismo enemigo. El mismo enemigo ha engañado a ellos, ha engañado su corazón, los ha llenado de soberbia, de mentira y todo lo demás, y ellos abrazan eso y ahora enseñan eso. No es que de pronto hay alguien que dice,
yo sí voy a creer en Cristo de la manera correcta, pero voy a enseñar a ellos de otra manera. No, 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 no. O sea, no tanto es así. Muchas veces lo enseñan con toda la convicción porque primero ellos mismos han sido engañados, ¿no? Y ahora están engañando a otros, ¿no? O sea, y esto no los justifica, ¿no? No puede decir, Señor, yo fui engañado, por eso engañé a otros. No, no, no. Hay responsabilidad. Recordemos, estos han apostatado de la enseñanza básica del cristianismo. Es decir, el Señor les ha mostrado realmente con la escritura, les ha mostrado la única vía de salvación, les ha mostrado la única vía de justificación en Cristo, pero ellos lo han abandonado, lo han rechazado y han preferido seguir su propia concupiscencia, se han autoengañado y ahora están engañando a otros. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando dice doctrina de demonios, son enseñanzas que tienen su origen en Satanás. Y Satanás cuando va a engañar es astuto. Bueno, hoy vemos en el Génesis, ¿no es cierto? Una orden simple para la humanidad, ¿no? No comerás de del fruto de ese árbol. ¿Y qué hizo Satanás? Génesis 3, ¿no? Podemos registrar ahí en el verso 4 y 5, dijo, con que Dios ha dicho que vas a morir, no, no, tranquilo, ¿no? O sea, no moriréis, sino que Él sabe, Dios, que el día que tú comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese fue el engaño. Se le dijo, no, no vamos a morir. Y ahí está el engaño, ¿no? Y de ahí dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y apeló a qué? Al ego del ser humano, ¿no? A decir, mira, tú puedes ser como Dios. Apeló al corazón del ser humano de querer ser su propio Dios. Y ahí vemos una característica básica de la doctrina de demonios. No es que te dice, viene con una calavera y te dice, adora al diablo. No, no, no. Que dice, tú sé tu propio Dios. Eso sucedió con Eva, con Adán. Le dijo, el día que tú comáis, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. ¿Qué le dijo prácticamente? Tú vas a ser tu propio Dios. El campeón está en ti, Eva. O la campeona está en ti. El campeón está en ti, Adán. ¿Por qué tienes que rendirle cuentas a Dios? Tú también lo puedes lograr. Y llevando esto al contexto de Timoteo, en los tiempos de Timoteo, que era, no solamente a través de Cristo podemos ser justificados, también puede ser dejando de casarnos, también puede ser dejando de comer ciertos alimentos, también puede ser circuncidándonos, también puede ser así, asá, asá, asá y asá. Cree en Cristo, pero también necesitas esto, doctrina de demonio, que sea está aguando el evangelio, está aguando el verdadero cristianismo, está aguando la enseñanza esencial que genera fe, lo está aguando y lo está distorsionando. Esa es la doctrina de demonios. Todo aquello que distorsiona ligeramente la voluntad de Dios, pero nos aleja totalmente de Dios. Tú serás tu propio Dios. No suena mal, ¿no es cierto? O sea, no te dice te va a ir mal, no, sino tú serás tu propio Dios. Y esa es la doctrina demonial a la que se está refiriendo, ¿no? Básicamente, el engaño. Hoy en día ocurre eso, mis hermanos, hoy en día ocurre eso. ¿Quieres estar a cuentas con Dios? ¿Quieres recibir un milagro de Dios? Ven y ofréndale y haz tu pacto con el Señor. Se aguó y se perdió y se tergiversó la enseñanza esencial del cristianismo. ¿Ocurre hoy en día? Ocurre, ¿cierto? Sí, también creemos en Cristo, pero también deberías de guardar tal día, porque si no, y te distorsionan ligeramente la palabra de Dios y mucha gente cree. Sí, la Biblia dice que también la esposa de Cristo, que la diosa madre y todo, y salió algo que aleja a mucha gente del verdadero cristianismo. Y lo lamentable es que ellos creen estar creyendo en algo. Y eso es lo más triste. Se van a cerrar en eso. Han sido engañados. A eso se está refiriendo. Entonces el tiempo de la apostasía comenzó desde aquel entonces y continúa hoy en día. Ese es el tiempo de la apostasía, llena de engaño.
Pero en el tiempo de la apostasía, o en los posteriores tiempos, también se caracteriza desde otra óptica por el tiempo de la iglesia, o el tiempo de la gracia, o el tiempo del Espíritu Santo. Dice que ciertamente hoy en día hay apostasía, ¿sí? Pero hay alguien que la retiene todavía. Y esa que la retiene es la iglesia, que muestra la verdad de Cristo. ¿No habíamos visto en el capítulo anterior que la iglesia es columna y baluarte de qué? De la verdad. De todo lo contrario que está ocurriendo acá, ¿no? De la verdad. O sea, ahí es donde la iglesia tiene que encontrar sentido y propósito. Entender que tenemos una responsabilidad. Julio, ¿querías decirnos algo? Sí, sí, pastor, pastor. Este tema de doctrina de demonios, ¿se acuerda que Pablo en Éfeso, y ya lo perdí por acá, allá, ¿se acuerda que cuando personas creyeron y quemaron sus libros de los que practicaban magia y todas estas cosas? En mi pueblo, yendo acá al contexto no, hasta la actualidad, ese tipo de gente que practicaba magia, ¿no? Esoterismo, ciertamente hay libros, hay libros de magia y todas estas cosas, ¿no? Que ciertamente es el ocultismo. Entonces, no, también algo por ahí no se referirá a esta situación, porque si en Éfeso, creo que es, y así mismo habían quemado, dice, en Hechos 19, dice, y así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Ya, bueno, de ahí había un cierto precio, ¿no? De toda esa cantidad de libros. Pero previo a esto, ellos creyeron, ¿no? A lo que Pablo había anunciado, pero ciertamente tenían una enseñanza, practicaban estas cosas, era común, era normal esto para ellos en este lugar, ¿no? Y lo mismo se puede decir, lo que practican en la selva, lo que decimos, ¿no? La chamanería, la magia, el ocultismo. Pero sí hay ciertos libros, ciertos documentos que cuando las personas empiezan a practicar y definitivamente tienen un estudio de todo eso, ¿no? Es como decir que nosotros seguimos al Señor, pero nos guiamos por su palabra a través de esa escritura, que es la Biblia. Y hay personas que también se guían, ¿no? De esos libros, que ciertamente vemos también acá, se trata de magia, ¿no? ¿Te han hecho 19? Sí, sí, sí te comprendo, pero ya, netamente aquí, porque tenemos que ver los pasajes que siguen, básicamente se está refiriendo a personas que habían tenido un acercamiento al cristianismo, que habían sido expuestos a la palabra de Dios y no les fue suficiente. Y básicamente se cree que Pablo se está refiriendo a un legalismo que se venía arrastrando de parte de los judíos, ¿correcto? No se está refiriendo netamente a un pueblo pagano, ¿no? Y cuando Pablo está exhortando, y en Gálatas también cuando exhorta, por ejemplo, diciendo si alguno predicare un evangelio diferente, es básicamente exhortando a que tengan cuidado con la ley, con el legalismo de la ley que quería imponerse sobre la gracia. Y la fuente de este legalismo o religiosidad basada en la ley no viene de un pagano, viene de quién? Del mismo judaísmo que rechazó a Cristo. Y el contexto aquí en Éfeso es lo mismo. O sea, porque por los textos que va a decir más adelante, ¿no? Lógicamente, la fuente de ese tipo de prácticas, como en Éfeso, con la diosa Artemisa, o en la selva con la chamanería, también es el diablo, pero ese es el otro obrar abierto que tiene el enemigo. Pero aquí está hablando de un obrar encubierto, ¿me dejo entender? De un obrar encubierto donde para ellos no es suficiente Cristo. Los otros abiertamente se declaran en contra de Cristo. Aquí está hablando de algunos que dicen creer en Cristo, pero en realidad han abandonado la esencia del cristianismo por otras prácticas que la están queriendo reemplazar. Y esto ya había anticipado Pablo en la playa de Mileto, justamente a la iglesia de Éfeso, ¿no? Por eso que Hechos 20, no sé si lo pueden buscar, Hechos 20, está Hechos 20, si tienen su Biblia ahí, vamos a buscarlo.
El Dice, discurso, el 17, 20-17. claro, pero vamos a avanzar un poquito más adelante, donde él advierte de estas cosas, ¿no? Ya, 28. Ya, mira, desde 28. Por tanto, mirad ¿por quién dice? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y le está hablando a los líderes que miren por ustedes, o sea, mira tu corazón, mira hacia adentro de ti mismo, y también por el rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, ¿qué dice? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. Entonces, básicamente les dice que se cuiden tanto de un enemigo externo, pero también de un enemigo interno, que dentro de ellos mismos, muchos amadores de sí mismos, a lo que veíamos el origen del engaño, de la enseñanza de Satanás en el Génesis, ¿cuál fue? Tú serás tu propio, serás como Dios. Y eso es lo que básicamente viene al corazón de un apóstata, donde dice, Cristo ya no es suficiente, sino que también puede ser de esta manera. Y quiere reemplazar por algo más a la enseñanza básica del cristianismo que genera fe en Cristo. Y eso básicamente se conoce como religiosidad, ¿no? Y eso es lo que va ahora a detallar Pablo cuando continuamos en el libro de Filipenses, en Timoteo. Hemos terminado recién un versículo, ¿no? Ahora, mira el versículo 2, lo vamos a hacer más rápido. Dice, por la hipocresía de mentirosos, ¿no? Ahora está dando las características de estas personas que estaban apostatando de la fe, engañados, con doctrinas cuyos orígenes está en Satanás. Pero ¿y qué dice? Por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué es un hipócrita? Que aparenta ser algo, pero en el fondo es otro. ¿Me dejo entender? Entonces, estas personas básicamente tenían una apariencia de piedad, una apariencia de cristiano, pero recontra mentirosos en su creer, ¿no? O sea, en sus convicciones. Pero tenían apariencia de cristiano y estaban en medio de la iglesia. Dice, teniendo cautorizada la conciencia, y es interesante esta palabra, ¿no? Que ya no tenían ningún tipo de remordimiento, ¿no? Había con callos en la conciencia, ¿no? Por lo que ellos hacían, ya que habían conocido la verdad, mas no la habían creído de todo y lo estaban dejando de lado, ¿no? ¿Qué dice más adelante? Eh, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Básicamente en el contexto de Pablo, Pablo ya ha tenido este tipo de enfrentamientos en cuanto a comida. ¿Y de parte de quién venía este tipo de enseñanza? No del mundo pagano. Este tipo de enseñanza venía de un judaísmo que utilizaba ilegalmente la ley, ¿no? O sea, lo que Pablo también ya ha hablado un poco en el capítulo 1 de su carta a Timoteo, ¿no? De que han usado mal la ley, ¿no? Creyéndose doctores de la ley, pero en realidad ignoran la ley. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estas personas? Estaban prohibiendo casarse, creyendo que así, porque aquel entonces se mantenía una idea de que así eres más santo. Es decir, están sacando a Cristo, la justificación gratuita que es en Cristo, y creyendo que dejando de, o sea, al no casarme, estoy siendo un poco más santo que los demás. Creyendo que dejando de comer ciertos alimentos, eso me hace más santo o me justifica a los ojos de Dios. Entonces están comenzando a innovar o a malinterpretar la ley, el Pentateuco para aquel entonces, en cuanto a la comida y creer que eso los hace más acepto a Dios. ¿Ocurre eso hoy en día? Claro que sí. Hoy en día ocurre de distintas maneras, ¿no?
Sí, pero también necesitas hacer esto, aquello, aquello y aquello. De tal manera que Cristo no es suficiente. Dime, Julio César. Disculpa, pastor, que te interrumpa. Cuando es Sí, un conversatorio, dale, dale. Dale, dale, dale. yo el día de hoy estuve en el trabajo, estuve conversando con un paisa mío y me contaba que su hija, ciertamente hace un mes, se acercó a una iglesia, digamos, no el movimiento, ¿no? Pero entonces me cuenta pues, que su hija ha ido a otros lugares, pero ciertamente otros pastores no predican así de alguna forma particular, ¿no? Pero el día que llegó a esta iglesia, este pastor predicaba ciertamente de la actualidad, ¿no? Que como Jesús siempre lo hacía, en el contexto de su lugar, de su tiempo, ¿no? Pero lo hacía con alegría y les agrada y les hace reír a todos, dice. Entonces yo le digo, yo conversando con él, yo le digo, Paisa le digo, el Señor da ciertos dones y talentos a muchos pastores, a muchas personas, predicadores, evangelistas, le digo. Pero una de las cosas que debemos saber identificar, le digo, eso es lo que usted está diciendo, pastor, es ¿no? Debemos saber identificar que ese pastor, ya sea que tenga un talento, un don especial, no un don nato para hacer reír a las personas o tenga facilidad de palabras, que nos lleve definitivamente a la persona de Jesucristo, que nos lleve netamente y que nos muestre a Cristo ahí en la Biblia, todo lo que está predicando. Y entonces ya yo le digo, mi pastor le digo, netamente no nos hace reír, le digo, pero sí nos chanca con la palabra, le digo, pero ciertamente el que es hijo de Dios, el que es el, ¿no? Oveja, ¿no? Escucha la palabra, ¿no? Ciertamente también hay pastores, yo también tenía otra iglesia, ¿no? Cuando yo congregaba, había un pastor peculiar, no recuerdo muy bien si me llevaba a Cristo, pero sí me hacía reír. Eh, y eso le comentaba, y que hay ciertos lugares, ciertas iglesias, ¿no? Que también tienen denominaciones de cristianos, pero ponen énfasis, ponen como ley el vestirse, el cómo vestirse hasta abajo, o quizás taparse con un velo, no sé, de alguna manera. También hay otros que van a poner el tema de la comida, que no debes comer estas cosas. El caso es, y la idea es que te estoy diciendo es que lo que te estoy diciendo esta parte, le digo, ellos lo van a poner como ley. Cuando en las escrituras dice vestirse decentemente, ¿no? Eso no quiere vestirse, que eso no quiere decir que te vas a tapar todo el cuerpo, que nadie te, ¿no? De repente hasta los pies. Sino el vestirse viene de acá del corazón, le digo. Definitivamente, el amar al Señor viene de acá del corazón. Ciertamente Él te va a hacer vestirte como Él te, ¿no? En tu espíritu, en el corazón te lo diga. Y, pero que lo ponga como ley a estas cosas, ahí hay que tener cuidado, hay que parar las orejas y si te ven y te ponen a ti o a tu hija otra doctrina que no sea el del Señor Jesucristo, porque netamente la Biblia nos expresa el Señor Jesucristo, la voluntad primeramente en el Antiguo Testamento que nos habla del Mesías, en el Testamento, el Nuevo Testamento, que cerca de nuestro Señor Jesús como cumplimiento. Y ¿no? Las cartas y el Apocalipsis netamente nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y como que le quedé, le dejé un poco, pero Pensar. tranquilo, le digo, donde tú vayas, y yo también estoy en la noche, me dicen, pero todavía, yo sé que le falta todavía, ¿no? Sé, conozco su vida, conozco su actuar, su proceder de él, entonces sé que todavía el permanecer, el seguir acudiendo, pero ya le puse esta semilla, como se está hablando, ciertamente no parar las antenitas a estas cosas, al legalismo, y definitivamente nosotros tenemos que predicar y mostrar a Cristo en todas las escrituras, ¿no? Netamente no en cada letra que está, sino el mensaje central tiene que ser Cristo Jesús. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Y quisiera aclarar algo, ¿no? O sea, debemos ser legalistas, sí, ya, pero debemos ser legalistas con la enseñanza esencial del cristianismo. A eso se le llama, eso debe ser nuestro no negociable. Cristo el Señor, Cristo el que me justifica.
en ese sentido debemos ser legalistas, sino que cuando hablamos del legalismo, como lo has mencionado, justamente te es un legalismo absurdo, porque es un legalismo de querer poner tus propias leyes humanas o mal interpretadas del Antiguo Testamento, ponerlo como la palabra de Dios y querer volverlo ley. O sea, es querer añadirle incluso o distorsionar la ley y querer imponerlo a cierto número de personas. Esto ocurrió con los fariseos, con ellos mismos ocurrió esto. Muchas de sus tradiciones de los ancianos o sus interpretaciones a la ley que estaba en el Talmud, ¿no? O en el Mishnah, en un original, eso es lo que ellos, esas interpretaciones lo colocaban como ley. O sea, no necesariamente el Pentateuco como tal, sino sus propias interpretaciones, ¿no? Entonces, tantas millas nada más puedes caminar, por ejemplo, ¿no? No puedes levantar tu mula, ¿no? O sea, cuando en día de reposo. Entonces, su propia interpretación lo pusieron como ley. Entonces, yo interpreto, dice el predicador realista, ¿no? Que la mujer debe vestir como falda, con faldón. Y como yo he interpretado eso, porque la Biblia no dice eso, y ahora esa interpretación que tengo, la pongo como ley. ¿Y cómo lo ves? Y te digo que si tú no vas, si la hermana Luz no viene en faldón, está en pecado. Estoy poniendo, me estoy diciendo un legalista, pero incluso estoy siendo más legalista que Dios mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ese tipo de legalismo, porque acá Pablo justamente, después de decir esto a Timoteo, prohibirán casarse, por ejemplo. Llegaron al punto de decir, casarse no está bien. O sea, cuando el Génesis habla del matrimonio, me dejo entender, o sea, con esto, ¿qué querían ellos? Exterminar el cristianismo, porque ¿cómo se van a reproducir los cristianos luego? ¿Cristianos ya no pueden tener hijos o tendrían que tener hijos en fornicación? Si están prohibiendo casarse. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? O sea, cuando hay una orden básica y fundamental donde dije, multiplicados, ¿no? Sojuzgad la tierra. O sea, eso está claro en el Génesis. ¿De qué manera multiplico? Tal como el Señor lo ha instituido, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a la mujer. O sea, son principios y mandamientos básicos que dio el Dios, ¿no? Dale, Julio César. Hay otros que toman también esta parte que usted está diciendo, pastor, que multiplicados y ya, que vengan los hijos y los que vengan, pues, la docena, no sé, y ya, pues si no hay control, no hay si el Señor puso muchas cosas como, como para no tenerlos, no nosotros, sino también nosotros para poder, no tener un cierto, según a nuestra comodidad o a nuestra economía de repente. Claro, Algo más. la otra distorsión es tomar ese texto, como tú dices, que es un principio lógicamente, ¿no? De formar familia, de continuar, de procrear y todo lo demás, pero lo toman distorsionado y no hay ningún tipo de planificación familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo ven como que planificación familiar del diablo. Entonces, han hecho de la distorsión de ese principio, han hecho su propia ley. Y como pastores o como iglesia prohíben a sus congregantes a que practiquen la planificación familiar, por ejemplo. Cuando en realidad la ejecución de este principio es un tema de conciencia, ¿no? Porque puede haber personas que dicen, bueno, yo no deseo casarme, simplemente no encontrar a la persona y tranquilo, ¿no? No estás en pecado. Como que también el que de pronto, según su contexto, considera tener 5 hijos, tampoco está en pecado. Es un tema de conciencia con Dios, ¿no? O sea, pero no puedo volver ley ese texto. Y eso es lo que muchas veces pasa. Para prohibir casarse o para decir desbande, ¿no? No haya ningún tipo de planificación, por ejemplo. Y lamentablemente esa es una mala interpretación de la escritura y volverlo ley, tu propia interpretación, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Por eso que decíamos, muchas veces sale del mismo contexto cristiano, pero que no han visto la enseñanza esencial del cristianismo, no han percibido la persona y la obra de Cristo como lo fundamental. Eso genera fe. Todo lo demás se han ido por los detalles. Y esos detalles los han mareado, los han emborrachado y están tratando de generar una doctrina que les va a justificar al practicar esos detalles. ¿Cuáles eran esos detalles? Circuncisión, guardar días sábados, sacrificios, en este caso prohibir casarse, abstenerse de alimentos, por ejemplo. Estaba pasando eso.
Esto se le conocía como doctrina de autoflagelación, ¿no? En un momento de la historia de la iglesia, los que están estudiando historia de la iglesia van a ver los famosos ermitaños, ¿no? Que se van a ir a lugares y van a dejar de comer y van a ayunar durante días. El cristiano llegó a distorsionar, como que comenzó a ver que todo lo que nos rodea es pecado, la carne es pecado, todo, y se llegaron a ser vegetarianos, simplemente una mala distorsión. Ahora, la respuesta para eso es de que ninguna de estas acciones o cosas que se pueda practicar o en algún momento practicó cierto cristiano justifica. Eso no justifica, ¿no? Romanos 3:24 dice claramente que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice gratuitamente. O sea, no, todo esto no añade a nuestra justificación, ¿correcto? Avanzamos, el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó, y aquí Pablo da su fundamento de por qué estas personas que están prohibiendo casarse y están prohibiendo abstenerse de ciertos alimentos, están equivocados. Y Pablo va a dar su explicación y su fundamento, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Y Pablo se está inventando esto? No, porque esto estaba desde el Génesis, ¿no? Desde la creación. Es bueno, es decir, es de bendición. Y nada es de desecharse, dice Pablo, o sea, no es para desecharlo. Si se toma con acción de gracias. Lo que Pablo está poniendo es el principio de que todo lo que vayamos a comer debe de ser con acción de ¿qué? De gracias, con una actitud de agradecimiento a Dios, con una actitud de decir, gracias Dios por este alimento que tú provees. No, pero Levíticos prohibían de ciertas cosas. Estudiemos Levíticos entonces en su contexto, porque dijo muchas cosas Levíticos. Pero saco ciertos pasajes de Levítico para decir, no puedes comer animales y todo eso. Y hemos nosotros estudiado Levíticos en su contexto y damos cuenta que no tenía nada que ver con lo que luego quisieron imponer los judíos en los tiempos de Pablo. Entonces, no fue así. Entonces, ni siquiera al mismo Señor Jesús les puso su parche a los fariseos. Dijo, no, que ya todo ha sido limpio, ¿no? Entonces, él ya lo limpió todo, dice, ¿no? Entonces dice, también hay evidencias en el libro de Hechos, capítulo 10, antes de que Pablo escribe esta carta, ¿no? En el capítulo 10 vimos cómo es que de pronto Dios mismo, el mismo Espíritu Santo que ahora Pablo le está haciendo escribir esto, le hizo entender a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan en la casa de Cornelio? O antes de ir a la casa de Cornelio, la visión que él tuvo en cuanto a la comida, que lógicamente Dios quería hablarle también en cuanto a aperturar y que entienda que Dios tiene pueblo escogido entre los gentiles, pero básicamente también Pedro se estaba reduciendo a ese judaísmo religioso, ¿no? Yo no puedo comer cosa inmunda, ¿no? O sea, como que, y le decía, mate y come. Lo que ha santificado Dios, tú no lo llames inmundo. Y es interesante, ¿eh? Lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha apartado para sostener, para alimentar, no lo llames inmundo. Dios lo ha creado. Y aquí Pablo está diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno. O sea, tranquilo, ¿no? Y a Pedro mismo le hizo entender sobre esto, ¿no? Luego Pablo va a escribir también en Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que básicamente Pablo está diciendo que todas estas cosas tuvo una aplicación, una función en su debido momento, pero eran sombras de lo que iba a venir. ¿Y quién es el que iba a venir? Era Cristo, ¿no? Entonces, el día de reposo, las fiestas judías, e incluso no comer cierto tipo de animales que eran para los sacrificios, o el derramamiento de sangre que había al comer este tipo de animales, tenían todo una explicación, una función en su debido momento, pero todo esto apuntaba a Cristo. Pero Pablo lo que está diciendo, Cristo ya vino, por tanto nadie te juzgue de comida o de bebida. En su debido momento tuvo una aplicación, pero para los tiempos de Pablo, para los postreros tiempos, ya no tiene sentido estar prohibiendo de comer eh, o desechar los alimentos, ¿no? Sino que lo que Pablo ha dicho es, cómanlo con acción de gracias. Y mira cómo termina el verso 5 de Timoteo, ¿no? Dice, porque toda la palabra de Dios y por la oración es, ¿qué dice? Santificado, porque por la palabra de Dios, y cuando dices tú la palabra de Dios, ¿cómo es que la palabra de Dios santifica el alimento? El concepto más básico de santificado es apartado, ¿sí?
Entonces dice, porque por la palabra de Dios es apartado, pero es apartado para una función. O sea, no es que yo le ponga mi Biblia y le predique al alimento y diga, ahora sí yo santificado. No, no, no. Sino lo que Pablo está diciendo, porque Dios en su palabra ya lo ha santificado para esta función, que es alimentar a quién? El ser humano. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y tú dices, ¿y dónde dice eso? Génesis 1, verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado para toda planta que me da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Génesis 9:3, después del diluvio. Todo lo que se mueve y viva os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os los he dado todo. Y son principios universales que Dios está dando a la humanidad, seas judío o no seas judío. ¿Para qué? Para mantener o para alimentar al ser humano. Pablo, con todo fundamento, está diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es desechable, si no se toma, si no, dice, se debe tomar con acción de gracias, con gratitud a Dios. Cuando entendemos que Dios ha provisto todo eso para alimentarnos y que todo esto lo debemos a Dios, entonces esto nos llevará a una actitud de oración, ¿no? que como cristianos muchas veces lo practicamos, ¿no? Y no tanto ya es porque de pronto que si yo como sin haber orado, sin bendecirlo, me va a hacer daño. No tanto es así, sino que nuestras oraciones deben de ser de acción de gracias. Es decir, gracias Dios por este alimento que tú ya has apartado para mí, porque Él ya lo ha apartado para ti. Es para que tú puedas comer. No tanto es que si yo no oro, entonces está contaminado. No, no. No tomemos también la oración como de pronto como un amuleto, ¿no? La oración básicamente debe demostrar nuestro corazón agradecido con la creación de Dios o con lo que Él ha provisto para quién, para nuestro mantenimiento, como dice Pablo, ¿no? Entonces, es interesante ver esto, pero básicamente todo este tipo de pensamiento y enseñanza había hecho que estas personas, tras estos tipos de mentiras, engaños, se habían alejado o habían rechazado básicamente la enseñanza fundamental, que es una relación con Cristo, ¿no? Con la persona de Cristo, con lo que Cristo había hecho por la iglesia o por cada uno de los creyentes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha hablado el día de hoy, mis hermanos. Ya no quiero cansarlos más, son las 9:20. Espero que el Señor los haya ministrado, ¿no? Pero entonces, pero cuidemos nuestro corazón porque en algún momento podríamos de pronto caer en algún tipo de legalismo que, o te podríamos caer en este engaño, ¿no? En esta doctrina de demonio que de pronto o, nos aleje de entronar a Cristo en nuestro corazón y de pronto seamos nosotros nuestros propios dioses, ¿no? Eso también es algo que debemos de cuidarnos constantemente, ¿no? Como por ejemplo frases donde decimos, en mi vida mando yo. Indica mucho esa frase. Cuando para un cristiano debe ser, en mi vida, el dueño es el Señor. Él conduce, Él tiene el timón de mi vida. Él dispone de mi vida, Él dispone de mis fuerzas, Él dispone de mis recursos, estoy al servicio del Señor. Pero esas frases como que, mi vida mando yo, decimos a veces, ¿no? Si la estoy creyendo, ten cuidado. O sea, puede salir como un arranque quizás de algún momento, ¿no? ¿Qué me van a decir a mí qué hacer? Tranquilo. Hay alguien que sí nos puede decir qué debemos de hacer. ¿Quién es? El Señor. Cuando a veces nos lo dice alguien igual que tú y yo y te dice, oye, pero mira, debes cambiar esto, nuestro orgullo se resiste, ¿no? Dice, ¿cómo? Cambia tú primero. Sí, pero entiéndelo entonces de la siguiente manera. Si el Señor te dice, el Señor te muestra a través de un hermano, una hermana, un pastor, a través de su palabra, que hay cosas que tienes que cambiar, dale ese lugar al Señor. Porque quizás audiblemente no decimos, yo soy mi propio Dios, pero en la praxis puede ser que seamos nuestros propios dioses. Si nos dejamos llevar por lo que nosotros queremos cambiar y no lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Todos todavía necesitamos cambiar ciertas actitudes, acciones, costumbres, hábitos, pero ahí donde justamente necesitamos recordar que Él es el que tiene que estar entronado, ¿no? En su corazón. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te doy, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por cómo nos ministras, nos confrontas también ciertamente, Señor, y ayúdanos, Señor, a
a permanecer, Señor, aferrados en ti, Señor. En ti como el único Señor, el único amo en nuestra vida, nuestro Salvador. Y que solamente en ti, Señor, podemos tener esa comunión perfecta con Dios. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.